El tema de hoy vamos a seguir pensando en el análisis de sensibilidad, pero en esta ocasión nos vamos a enfocar en intervalos de factibilidad. Primero vamos a definir el concepto de análisis de sensibilidad en el contexto de los modelos de programación lineal. La segunda actividad es que vamos a calcular los intervalos de factibilidad en un modelo de programación lineal por el método gráfico, usando GeoGebra o PHP Simplex. Vamos a analizar los conceptos de precio dual, precio sombra, valor marginal y costos reducidos. Cuando vemos en algunos autores, algunos textos, encontramos estos tres conceptos de precio dual, precio sombra y valor marginal. Son tres nombres diferentes para una misma cosa. Es decir, cuando hablamos de precio dual es lo mismo que de lo que se refiere el precio sombra y valor marginal. Son tres nombres diferentes para lo mismo. En esta sección vamos a referirnos al concepto de precio dual. En otras palabras, vamos a analizar dos conceptos, ¿cierto? Que sería el precio dual y el de costos reducidos. Finalmente, vamos a hacer interpretación de las implicaciones que tienen los intervalos de factibilidad. Para poder trabajar el tema de intervalos de factibilidad, nos vamos a enfocar es en solucionar la segunda pregunta. Recordemos que en la clase anterior dimos respuesta a esta primera pregunta del análisis de sensibilidad. La primera pregunta fue, ¿cómo afectará el cambio de un coeficiente de la función objetivo a la solución óptima? Cuando hacemos cambios en los coeficientes de la función objetivo, vamos a obtener entonces unos rangos llamados intervalos de optimalidad. Pero hoy nos vamos a enfocar en la segunda pregunta. ¿Cómo afectará el cambio de un valor del lado derecho de una restricción a la solución óptima? Hoy nos enfocaremos en el estudio de las restricciones, en el término independiente de las restricciones. Entonces el caso es este, vamos a leerlo. Dice, una empresa textil fabrica dos tipos de tela, una de ellas con 90% de algodón y la otra con un 60% de poliéster. Cada una requiere tiempo en la prensa eléctrica y en la línea de revestimiento. La prensa eléctrica tiene 24 horas disponibles a la semana y la línea de revestimiento tiene 16 horas a la semana. Cada rollo de tela de algodón al 90% requiere 2 horas en cada máquina y cada rollo de poliéster al 60% necesita 3 horas en la prensa eléctrica y 1 hora en la línea de revestimiento. Los beneficios son de $6 por cada rollo de tela de algodón al 90% y $7 por cada rollo de tela de poliéster al 60%. El límite del mercado es la venta de 6 rollos de poliéster al 60% por semana. La empresa puede vender todas las unidades que fabrica de ambos productos. Formule un modelo de optimización para apoyar las decisiones del nivel de producción semanal. Por favor, tómense un par de minutos y traten de identificar las variables de decisión, la función objetivo, las restricciones. ¿Listo? Y al mismo tiempo traten de ir organizando la información. Entonces quiero hacer preguntas para que ustedes me digan cómo vamos. Primero que todo, ¿cuáles son las variables de decisión? ¿Cuáles son las variables de decisión? ¿Quién me aporta? Los tipos de tela. Excelente. Entonces, ¿qué cantidad de rollos de algodón y qué cantidad de rollos de poliéster? Muy bien, variables de decisión. La segunda pregunta, ¿cuál es la función objetivo? Aquí es donde... No es el nivel de optimización es buscar como un nivel óptimo de producción semanal. Precisamente, todos estos modelos son de optimización, pero cuando hablamos de optimización, optimización significa que yo voy a maximizar algo o que voy a minimizar algo.
Entonces, cuando aquí nos dicen que hallar un modelo de optimización, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a maximizar o vamos a minimizar? Y si vamos a maximizar, ¿qué es lo que se va a maximizar? O si vamos a minimizar, ¿qué es lo que se va a minimizar? Entonces, la función objetivo tiene que decir es qué es lo que vamos a maximizar o qué es lo que vamos a minimizar. En los casos anteriores era claro porque nos decían, halle el costo mínimo, halle el ingreso máximo, pero acá no nos lo están dando, está implícito. Por lo tanto, es importante tener claridad en qué es lo que tenemos que hallar. Vamos a mirar algunas pistas que nos da el texto que nos puede ayudar a identificar cuál es esa función objetivo. Primero, una de las pistas es esta. La empresa puede vender todas las unidades que fabrica en ambos productos. Si se está vendiendo, entonces cuando se vende hay ingresos. Por lo tanto, la optimización podría ser a maximizar ingresos. Esa podría ser, ¿cierto? La maximización de ingresos. Pero hay otra pista que nos da mayor precisión al respecto de qué es lo que queremos optimizar. Y acá, en esta parte dice, los beneficios son de $6 por cada rollo de tela de algodón al 90% y $7 de rollo de tela de poliéster al 60%. Entonces, fíjate que nos están dando los beneficios y me están diciendo que cada rollo se puede vender todo lo que se produzca se puede vender. Por lo tanto, si me están diciendo por un modelo de optimización, ¿qué sería, qué es lo que tendríamos que hacer? Pues básicamente lo que tengo son beneficios, pues tendríamos que buscar es el máximo beneficio. ¿Cuánto debo producir? Que eso es lo que me preguntan. Esa es la decisión que debo tomar. ¿Cuánto debo producir semanalmente para obtener el máximo beneficio? Entonces, este tipo de casos deben tener mucho cuidado porque no todos los casos te van a decir maximice el ingreso, maximice el beneficio, minimice los riesgos, minimice el costo. No te lo dicen directamente. Vamos entonces a organizar la información. Tenemos dos tipos de productos, tela de algodón al 90% y tela de poliéster al 60%. Y tengo que calcular cuántos rollos de esta tela de algodón debo producir y cuántos rollos de tela de poliéster debo producir. Me están diciendo que ambas telas deben pasar por dos procesos. Un proceso que es el uso de una prensa eléctrica y ese uso lo hacen por horas. Y el otro proceso es el uso de una línea de revestimiento, que también tiene que pasar un tiempo ahí, dado en horas. Semanalmente, la prensa eléctrica dispone de 24 horas de trabajo y la línea de revestimiento funciona solo 16 horas a la semana. Y también me están dando los beneficios. Me dice que el beneficio en dólares por cada rollo es de $6 por tela de algodón y $7 por tela de poliéster. Ya tenemos entonces nuestros datos organizados. Vamos entonces al segundo paso. En este segundo paso vamos a identificar nuestras variables de decisión. Pues ya lo habíamos dicho, que son la cantidad de rollos de algodón, que voy a llamarla como X, y Y va a ser la cantidad de rollos de poliéster. Determinar nuestra función objetivo. También lo tenemos claro, la función objetivo es maximizar beneficios. El beneficio nos referimos a ganancias, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ganancia si yo vendo un rollo de tela de algodón? Un rollo de tela vale $6. Pero entonces si yo multiplico esos $6 por cada rollo de tela de algodón, entonces tendría la ganancia de todos los rollos de tela de algodón que venda. A eso le sumo la ganancia de todos los rollos de tela de poliéster que yo venda. Esa ganancia total está dada por el beneficio unitario, el beneficio de vender un solo rollo multiplicado por la cantidad de rollos de tela de poliéster. Tenemos básicamente tres restricciones. Una restricción es de capacidad de producción, ¿cierto? Porque me dicen que esa prensa eléctrica tiene una disponibilidad de 24 horas.
porque solamente tengo una, tiene unas limitaciones de producción y solamente hasta ese tiempo se está utilizando. Bueno, entonces, ¿cuál sería la restricción en el modelo matemático? 2 horas por la cantidad de rollos de algodón más 3 horas por la cantidad de rollos de poliéster. Este tiempo utilizado en ambos tipos de rollos debe ser menor o igual al tiempo que disponible de la máquina, de la capacidad máxima de la máquina, que es de 24 horas. Para las siguientes restricciones lo mismo. La capacidad máxima de la máquina es de 16 horas a la semana. Esta suma o este tiempo utilizado en los dos tipos de tela debe ser menor al tiempo disponible o tiempo de capacidad de la máquina. La otra restricción me dice es que el límite del mercado es la venta de 6 rollos de poliéster al 60% por semana. La cantidad de rollos de poliéster es menor o igual a 6. Y las restricciones de no negatividad, que la cantidad de rollos que se vendan no deben ser valores mayores o iguales a 0. El resumen: necesitamos maximizar el beneficio. Z es igual a 6x más 7y y está sujeto a estas restricciones. Vamos entonces a analizar qué sucedería, cuál sería la solución óptima, primero que todo. ¿Cuál sería la solución óptima? ¿Cuánto tendría que valer X y cuánto tendría que valer Y? ¿Y cuál sería ese beneficio máximo que obtendríamos? Vamos a calcular eso. Y después vamos a mirar qué sucede con ese beneficio, con esa ganancia, si empezamos a hacer cambios acá, en estos términos, en los términos independientes de las restricciones. Para eso nos vamos a GeoGebra. Yo ya adelanté, ya ustedes saben cómo se maneja GeoGebra. En los videos anteriores ya ustedes pueden ver con más detalle, yo explico el uso de esta herramienta. Entonces veamos qué restricciones tenemos aquí. La primera restricción es de la prensa eléctrica. La prensa eléctrica tiene 24 horas. Esa restricción está dada por esta línea. Esta es una restricción. Yo acá no sombreé, no está sombreado la zona de región factible, porque como vamos a hacer cambios en los términos independientes, en los números que están al lado izquierdo, entonces la zona factible va a cambiar. Pero quiero que identifiquemos cuál es la región factible. Aunque no está sombreada, quiero que la identifiquemos. La primera restricción me dice que el 2x más 3y menor o igual a 24. Es esta línea, la de la restricción, el límite de la restricción. Pero como la restricción no es igualdad, sino menor o igual, entonces la región factible sería todo lo que está hacia abajo, toda esta parte hacia abajo. La segunda restricción tiene que ver con el tiempo en la máquina de revestimiento, en la línea de revestimiento. Máximo 16 horas. Esa restricción es esta línea. Este es el límite de la restricción, pero me está diciendo que el tiempo utilizado tiene que ser menor o igual. Entonces esa región factible, ¿hacia dónde está? Hacia abajo. Por lo tanto, como se tiene que cumplir tanto el tiempo en la máquina de prensado como el tiempo en la línea de revestimiento, como tiene que cumplir estas dos restricciones, la región factible es todo esto que va quedando debajo de estas dos líneas. Adicionalmente me dicen que el límite máximo de ventas de tela de poliéster, de rollos de poliéster, es de 6 rollos. Aquí yo coloqué 5, vamos a colocarla en el lugar que es aquí. Ahí está la restricción. Esta restricción es el mercado de poliéster. Máximo 6 rollos. Pero como dice que tiene que venderse menos, entonces sería toda esta región. Y según las variables de no negatividad, solamente podemos tomar valores positivos de Y, valores positivos de X. Entonces identifiquemos la región factible, es la que yo estoy demarcando acá con el señalador del mouse. ¿Cuántos puntos extremos tenemos en esta región factible? Tenemos este primero donde está la función objetivo. En el punto cuando no produzco ningún tipo de rollo, ni de algodón,
ni de poliéster. El otro punto es este. Este es otro punto extremo en la región factible, que es cuando produzco 6 rollos de poliéster, pero no produzco algodón. Este otro punto es un punto del extremo de la región factible. Este es otro punto extremo de la región factible y este es otro punto extremo de la región factible. Este punto representa o indica que vendo 8 rollos de tela de algodón, pero no vendo tela de poliéster. Pero ¿cuál de estos puntos de la región factible, cuál de estos puntos extremos forman parte de la solución óptima? Entonces, vamos a tomar nuestra función objetivo y empezamos a alejarla del cero y veamos qué sucede. Entonces, cuando llegamos a este punto, notemos a este punto extremo, cuando yo vendo 6 rollos de tela de poliéster y no vendo tela de algodón, este punto, aunque es extremo, no es una solución óptima, eso ya lo sabemos. Ahora notemos que la función objetivo pasa por esta intersección, donde se producen 8 rollos de tela de algodón, pero no se produce tela de poliéster. Este punto tampoco nos da una solución óptima porque por encima de la función objetivo siguen existiendo puntos de la región factible que me generarían valores superiores. Sigamos alejando entonces a ver qué sucede. Al seguir alejando, llegué al otro punto crítico de la región factible, la intersección entre la restricción de tiempo en la prensa eléctrica y el límite máximo de ventas de tela de poliéster. La intersección entre estos también es un punto crítico, pero no es un punto extremo, perdón, pero no es la solución óptima. Si seguimos alejando, ya. Este es el último punto de la región factible donde hay solución. Entonces ya tenemos nuestra solución óptima. ¿Y cuál es el beneficio? El beneficio es de $64. Pero ahora vamos a iniciar nuestro análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad enfocado a las restricciones, lo que hace es hacer cambios en los números, en los límites extremos de las restricciones, pero no los podemos hacer todos al tiempo. Tenemos que analizar cada una de las restricciones por separado. Tomemos la primera restricción. La capacidad máxima de la prensa eléctrica es de 24 horas. Pero ¿qué pasa si de repente se le hace un mantenimiento a la máquina o se compra otra máquina o se contratan más personas para que puedan trabajar tiempo extra? No sabemos qué cosas puede hacer la empresa para aumentar la productividad o el tiempo de uso de la prensa eléctrica, pero puede suceder que compre una o que cambie la prensa eléctrica que tiene por una más eficiente. La fábrica puede comprar una prensa eléctrica que aumente el tiempo de uso de 24 a 30 horas. Pero ¿eso sería beneficioso? Si es beneficioso, ¿qué tan beneficioso sería aumentar el tiempo de producción de la prensa eléctrica? Veamos entonces. La prensa eléctrica es esta restricción. Tengamos muy presente esta línea. La voy a colocar de color diferente. Tenemos que el límite es de 24. ¿Qué pasa si le aumentamos a la prensa eléctrica una hora? Que no usemos 24 horas, sino que utilicemos 25. Entonces voy a mover acá el deslizador. Yo ya la uní a un deslizador. Noten. Entonces la restricción ya no quedó de 24, sino que quedó de 25. ¿Sí lo notan? Aumenté una hora. Pero al aumentar una hora, noten que el punto de solución óptima ya no es el que teníamos anteriormente. La solución óptima cambió de 4 a 5 en X, cambió de 4, perdón, X era 5 y Y era 4. Entonces X, que era 5, cambió a 5.75. Y Y, que era 4, cambió a
5. O sea que cambió la función objetivo. Veamos nuestra función objetivo. Inicialmente nos estaba dando 64. Y aquí necesito que ya utilicen sus calculadoras. Nuestra función objetivo es 6,6x más 7y. Multipliquemos este 6 por el x. ¿Cuánto nos dio x? 5,75. Más el 7 por el y. O sea, 7 por 4,5. Por favor, una calculadora rápidamente y me dicen cuánto les da. 66. 66. Mire, yo no he movido la función objetivo. ¿La función objetivo de cuánto era? 64. Mírenlo aquí en rojo. El valor original era de 64. ¿Sí o no? Pero si yo aumento una hora de tiempo en la prensa eléctrica, ya no nos da 64, nos da 66. ¿Aumenta o disminuye el beneficio? Aumenta. ¿Cuánto aumentó el beneficio? Aumentó $2. Voy a aumentar la función objetivo. Ahí está 64. Voy a aumentar la función objetivo para que toque este punto. Noten, la función objetivo cambió a 66. Obviamente, si yo soy el administrador y me dicen que si yo aumento el tiempo de producción en la prensa eléctrica, entonces puedo tener más plata, pues para mí es mejor porque mi meta como administrador es tomar una decisión que me genere la máxima ganancia, el máximo beneficio. Por lo tanto, yo consideraría que es beneficioso. Aquí ya tenemos nuestro primer concepto. ¿Cuánto aumentó la ganancia por una hora por un cambio unitario en la restricción de prensa eléctrica? ¿Cuánto aumentó? Aumentó de 64 a $66 el beneficio. Aumentó $2. Ese $2, ese aumento en el beneficio es lo que se llama precio dual. Tomen nota de eso. ¿Qué es el precio dual? ¿O qué es el valor marginal? O precio sombra, como quieran llamarle. Es el cambio que ocurre en la función objetivo cuando se hace un cambio marginal en una restricción. Y un cambio marginal significa en una unidad. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es disminuir una hora en la restricción de tiempo de uso de la prensa eléctrica. Veamos, ahí la disminuí. Aquí estaba en 24, voy a disminuirla uno más. El valor original, voy a regresar todo al valor original. Ese es el punto óptimo original. Entonces me dicen que revise esta restricción, no solamente haciendo cambios hacia arriba, sino también cambios hacia abajo. Ya lo cambiamos hacia 25, ahora cambiemos esto a 23, disminuyamos una hora. Recordemos que es un cambio marginal en la restricción, es decir, un cambio unitario. Entonces noten que el punto cambió otra vez. Ahora X, la cantidad de rollos, es de 6,25 y Y es de 3,5. Entonces, ¿cómo me cambia mi función objetivo? ¿Será que aumenta o será que disminuye el valor? Entonces volvamos a hacer el ejercicio. Cojan sus calculadoras y multipliquen. Este nuevo resultado, ¿cuánto les da? 62. 62. Entonces, el precio original, yo no he movido la función objetivo. El beneficio original era 64 y si disminuyo una hora, el beneficio disminuye también disminuye de 64 a 62. Por lo tanto, verifiquemos eso. Ok, noten, sí, en efecto, el beneficio es 62. Entonces, si yo ya sea que haga un aumento o que haga una disminución marginal, el beneficio aumenta o disminuye en 2 unidades, en $2. Entonces, ese 2 es lo que se conoce como precio dual, valor marginal o precio sombra. Veamos ahora hasta dónde podemos hacer los cambios, hasta dónde podemos aumentar, porque yo puedo comprarme una máquina, una prensa eléctrica y que me aumente las horas sin que me afecte las condiciones del modelo y sin que me afecte los resultados del precio dual. ¿Hasta dónde puedo aumentar máximo el tiempo de uso de la prensa eléctrica? Entonces voy a empezar a mover la prensa eléctrica ya. Yo ya sé que mi precio dual es 2. Por cada hora que yo aumente en la restricción,
voy a ganarme $2 adicionales. O sea que como aumenté 2 horas, el precio me aumentó en $4, de 64 a 68. Voy a seguir aumentando el tiempo en la prensa. Noten que cuando yo llego a este punto extremo, aumenté el precio, el tiempo de la prensa hasta 28 horas, de 24, es el límite normal. El beneficio me aumentaría hasta ¿dónde? Mi beneficio me aumenta a 72. De 24 horas aumentamos a 28, aumentamos 4 horas. O sea que me gané $8 adicionales en la función objetivo. Pero ¿qué sucede si yo aumento la restricción con más tiempo de 28? Si aumento por lo menos 1 hora más. Note qué sucede. Si ya me paso de ese 28, ya todo lo que suceda de acá para arriba de la línea, como tengo una restricción de mercado, esta restricción de mercado pasa a ser una restricción válida. Este punto ya no sería una solución óptima. Yo ya no tengo soluciones óptimas. Si yo sigo alejando mi función objetivo, ya no se me cumplen todas las restricciones. Estoy fuera de la región factible. Máximo puedo aumentar de 24 a 28 horas, es decir, puedo aumentar 4 horas. Y dentro de ese tiempo no se me afecta el precio dual. Pero ¿cuánto puedo disminuir? Entonces vamos a lo contrario. Podría llegar hasta acá, en la intersección donde solamente produzco rollos de algodón, tela de algodón, pero no produzco poliéster. Este sería el otro punto extremo. ¿Cuánto disminuyó de 24 a 16 horas? Disminuyó como 8 horas, ¿cierto? El beneficio disminuyó a $48, dejé de ganar 16. O sea que me estaba ganando 64 menos 16, me daría $48, que es lo que me estoy ganando en este momento. Ahora, pero noten, ¿será que yo puedo seguir disminuyendo el tiempo de uso de la prensa eléctrica? En este momento miro dónde está el punto de intersección. Si la disminuyo, ¿en dónde estoy? Estoy por debajo en un valor negativo de la variable de decisión. Y recordemos, las restricciones de no negatividad, no podemos tomar valores negativos. En conclusión, hay un límite, hay un intervalo en el cual yo me puedo mover. El tiempo de uso de la prensa eléctrica sería de 16 a 28 horas. ¿Qué pasa si yo hago cambios en la línea de revestimiento a 1 hora? Voy a aumentar a 17 y veamos qué sucede si yo aumento 1 hora. Si cambiamos en la función objetivo, ¿cuánto nos da? Ayúdenme con el cálculo. 6 por X, donde X vale 6,75, y 7 por Y, donde Y vale 3,5. ¿Cuánto vale esa multiplicación? 65. 65. Por lo tanto, ese sería el precio dual, $1. Por cada hora que yo aumente en la línea de revestimiento, me gano $1 de beneficio. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo disminuyo? Verifiquemos, eso debe cumplirse tanto si aumento o disminuyo. En 15, la función objetivo cambió. En este momento, la función objetivo tenemos que moverla y nos dice que el valor, la ganancia sería de 63. Normalmente, ¿cuánto era? 64. ¿Cuánto disminuyó? $1. Por lo tanto, el precio dual es de $1. Ahora una pregunta. Tenemos dos precios duales. El precio dual de la prensa eléctrica y el precio dual de la línea de revestimiento. La prensa eléctrica me dice que si yo aumento 1 hora, me gano $2, tengo $2 de beneficio. Y en la línea de revestimiento me dice que si yo aumento 1 hora, me gano $1. Si tuviera que decidir entre una de las dos máquinas, ¿cuál de las dos máquinas compraría y por qué? Profe, yo creería que compraría la prensa eléctrica, puesto que aumentaría la producción y se me aumentaría también el beneficio. En $2. Gracias, muy amable. Sí, ese es precisamente los análisis que hay que hacer con el precio dual. Tenemos que identificar el precio dual para saber qué decisiones tomar frente a las restricciones que nosotros tengamos.
Aquí la aumentamos la línea de revestimiento, aquí la disminuimos, ¿cierto? A 15. Pero ahora vamos a mirar los límites. Vamos a seguir disminuyendo la línea de revestimiento. Veamos hasta dónde podemos disminuir. Ya llegamos a un punto extremo. ¿Cuántas horas disminuimos? Disminuimos 4. Ya sabemos que de ahí no podemos disminuir más. Ahora vamos a ver el otro extremo, el límite superior. Este punto es donde se producen rollos de tela de algodón y ningún rollo de tela de poliéster. Mínimo 12. ¿Hasta dónde puede disminuir la venta de poliéster sin que me afecte el modelo? Y veamos los precios duales. Fíjense que la restricción de venta de poliéster en el mercado no forma parte de la solución óptima. Veamos qué sucede si disminuimos a 5 rollos. Si no se dan cuenta, no afectó la solución óptima y por lo tanto la función objetivo no varió. El precio dual es de 0 para esta restricción. Aquí es importante que tengamos en cuenta el concepto de restricciones efectivas, entendidas como aquellas que forman parte de la solución óptima. La restricción de venta de poliéster en el mercado no formaba parte de la solución óptima, por lo tanto es una restricción no efectiva. Las restricciones efectivas son las que van a tener precios duales. Esta restricción no tiene precio dual, pero sí tiene unos límites. ¿Cuál es el límite mínimo de ventas? El límite mínimo de ventas es de 4. Ya después de más abajo de 4 ya no podría, porque la solución óptima me cambiaría. Máximo, ¿cuánto puede aumentar? Entonces veamos, si yo aumento esto, ¿será que me afecta la solución óptima? Cambia la región factible. Noten, la región factible es todo esto. Cambia la región factible, pero la solución sigue siendo este punto. Si notan la línea de función objetivo, me sigue marcando este punto como solución óptima. Por lo tanto, yo puedo seguir aumentando. ¿Hasta cuánto aumento? Incluso, mire, me puedo salir de la región factible y aún así me puedo ir hasta infinito. Y la solución óptima sigue siendo esto. O sea que la demanda en el mercado de poliéster, mínimo puedo vender 4, pero máximo puedo vender todos los que quiera en el mercado. Faltan 2 restricciones más, que son las de no negatividad. Si lleva el 0, quiere decir que es este eje, la línea que está, el eje X. Cuando lleva el 0, me está señalando es el eje X, porque el eje X es quien corta al eje Y en 0. ¿Qué pasa si yo hago un aumento en esta restricción? Si yo hago un aumento en Y, ¿qué es Y? Venta de poliéster, ¿sí o no? Si yo vendo 1 metro más de poliéster, un rollo más de poliéster, cambió la región factible, ahora es todo esto que está aquí, cambió la región factible. Pero la solución óptima, veamos la línea roja me sigue mostrando este punto como solución óptima. Por lo tanto, al hacer un cambio en las variables de no negatividad, en la Y, al hacer un cambio en esta Y, no me cambió la función objetivo. El precio dual también es 0. Ojo aquí con el concepto. Cuando yo hago un cambio en una variable de no negatividad, si me genera un cambio en la función objetivo, ese cambio que me genera en la función objetivo ya no se llama precio dual, se llama costos reducidos. ¿Cuál sería el costo reducido? ¿Cuál sería el efecto en la función objetivo? Si yo aumento un rollo más de poliéster, noten que no me generó ningún cambio en la función objetivo. Por lo tanto, como no hay ningún cambio en la función objetivo, el costo reducido es 0. ¿Hasta dónde podría aumentar los rollos de poliéster? Noten, los rollos de poliéster yo podría aumentar máximo hasta 4. Y ya, después de 4, se convierte en una restricción efectiva en ese orden de ideas. Lo máximo que puede aumentar es hasta 4 rollos. Veamos con la otra restricción. Ahora veamos esta otra. X vale 0. Si aumento a un rollo de tela de algodón, la región factible cambió. Ahora es más pequeña. ¿Pero me cambió la solución óptima? No. Como no me generó ningún cambio en la función objetivo, la función objetivo sigue siendo 64. Entonces,
el costo reducido, es decir, el cambio que me genera en la función objetivo es 0, ¿hasta dónde puedo aumentar la cantidad de tela de algodón? Ya podría aumentar hasta acá, cuando vale 6, cuando X vale 6. Bien, ya tenemos entonces todas las restricciones. Vamos entonces a ver el resumen de lo que obtuvimos. A esos límites en las restricciones ya no se les llama intervalos de optimalidad, se les llama intervalos de factibilidad. ¿Hasta dónde es factible? ¿Hasta dónde es posible hacer cambios en los límites de las restricciones sin que se me afecte el precio dual? Y recordemos que el precio dual representa el cambio en la función objetivo por un cambio marginal en una restricción. Y cada restricción entonces va a tener un precio dual, puede tener un precio dual. Entonces veamos el resumen. El uso de prensa eléctrica, el precio actual, el límite actual es 24, pero mínimo puede reducir de 24 horas a 16 horas. Y máximo puede aumentar a 28 horas. Dentro de este límite, o este es el intervalo de factibilidad, dentro de este límite de tiempo se va a conservar el precio dual, es decir, el precio dual es de $2. ¿Qué significa? Que por cada hora que yo cambie, me va a aumentar o me va a disminuir la función objetivo. ¿Ok? Y la función objetivo, ya sabemos que originalmente para este límite actual de la función objetivo es 64. Si yo aumento una hora aquí, entonces me daría 66. ¿Cuánto puedo reducir de 24 a 16? La diferencia entre 24 y 16 es 8. O sea que 8 es lo mínimo que yo le puedo restar al límite actual. Y máximo, ¿cuánto le puedo sumar al límite actual? Máximo le podría sumar 4, porque si el límite superior es 28, de 24 a 28 hay una diferencia de 4. Aquí dice que infinito, en esta última restricción, me está diciendo que el límite de ventas de poliéster normalmente es 6, mínimo puede reducir a 4 y máximo podemos aumentar hasta infinito. El precio dual es 0 porque cuando hago un cambio en una unidad, es decir, si aumento un rollo de tela más o disminuyo un rollo de tela menos, no me afecta en nada el resultado. Espero que haya quedado claro. Voy a editar el video, se los voy a subir en la plataforma, en la lección correspondiente. Que tengan un buen día.